Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y en esta entrega les proponemos hablar de producción agrícola y ganadera, y para comenzar ver cómo se puede agregar valor al trigo. Si bien la provincia de Buenos Aires históricamente ha sido tanto por área sembrada como por producción un exponente triguero de la Argentina, la región con mayor área cultivada en el país se halla localizada en la región pampeana, dividida en 7 subregiones, de acuerdo a las características locales de clima y suelo. El trigo y otros cultivos de invierno en menor escala, como la avena y la cebada, forman parte de la secuencia de cultivos preponderante en el esquema productivo de la zona pampeana, basado en una agricultura intensiva, con sistemas de siembra directa. El trigo viene con una performance de crecimiento en superficie y de crecimiento en rendimiento, vale decir, el rendimiento, ahí está el juego de la genética y la tecnología, ¿no es cierto? Entre el 40 y el 45% de los cultivos que se siembran son cultivos de invierno. Dentro de esos de invierno está ahí, hay veces hay más cebada y hay veces más trigo, hay un poquito de avena y después puede haber algunos más, no sé, raíces u otras cosas, ¿sí? Y a veces hay trigo candeal también, ¿sí? Pero es muy importante por un montón de cosas. Primero por el aporte de carbono, porque los cultivos de invierno son muy importantes en el sur de Buenos Aires, y también es muy importante en lo que es el balance nutricional, ¿sí? Son de los pocos cultivos en los cuales uno puede hacer una fertilización lo más neutral posible, ¿sí? Así que es muy importante el cultivo de invierno. El próximo desafío para la próxima década son 10 millones de toneladas más. Que las 10 millones de toneladas más no van a ser en esta región triguera. Se va a generar en el centro norte del país. ¿De qué manera? Y de la mano del riego. ¿Por qué? Ejemplo, vos tenés ejemplo de que, por decir una localidad, Río Primero en Córdoba, donde hay riego, Pilar, Jesús María. En secano los trigos dan 3.000 kilos y con riego dan 10.000. Vale decir, están triplicando la producción. Entonces yo creo que si los gobiernos están atentos a eso y le ponen ficha como corresponde en créditos de fomento para incrementar una mayor cantidad de riego, creo que en la próxima década yo no tengo duda que tenemos 10 millones más de toneladas. La producción de cultivos de invierno sigue evolucionando y en ese camino enfrenta desafíos productivos y de gestión. Los aspectos en los que la cadena de valor propone trabajar están relacionados a la expansión del cultivo en superficies y producción, como también al avance en la tipificación y segregación de la calidad del cereal. El tema de segregación. De alguna manera nunca se pudo lograr en forma oficial porque la falta de instrumentos legales que necesita el trigo es la incorporación de nomencladores para diferentes trigos, para diferentes usos industriales. Mientras el gobierno no tome nota de eso, que usted diga, yo fabrico un trigo que sirve para hacer pan dulce y va en la carta de porte, ese trigo no va a tener una diferenciación de precio. Como por ejemplo, pocos productores conocen cuál es la necesidad de la molienda. Porque cuando tenés que tomar la elección de decir, ¿qué trigo siembro? ¿Por dónde empezás? Todo el mundo termina mirando rendimiento y no miran otras cuestiones que para la industria es una necesidad. Yo siempre hago hincapié en el tema de la segregación, de que cuando un molino quiere obtener una calidad de harina determinada, que puede ser muchas veces con bajo gluten y con poca fuerza, con poco W, pueda disponer de esa calidad de trigo, ¿no? Y también viceversa. Por ejemplo, una harina que es
muy exigente a nivel de calidad de gluten y fuerza que tiene que tener es una harina pan dulcera, que tiene que tener toda la fuerza para poder elevar toda esa carga que tiene de frutas secas o demás, que necesita tener mucha fuerza esa harina. Que nosotros tomamos una harina de trigo soft en este caso, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo, para hacer un pan dulce no nos va a dar, porque no vamos a tener esa fuerza que necesitamos. Entonces de acá es la importancia del concepto de segregación del cereal. Lamentablemente en Argentina mezclamos todo, entonces llega un momento que no tenemos trazabilidad. Entonces, ante un problema que tenemos con la harina, no podemos saber de qué grano de trigo partimos. Entonces no podemos tomar decisiones a nivel de decir, bueno, a ver, para el año que viene podemos modificar esto para sembrar otro tipo de trigo que nos puede dar buenos resultados en la molienda. No muchos años atrás, vos ibas a un supermercado y encontrabas una sola harina, una oferta de harina, que servía para hacer pastelito, para hacer torta, para hacer engrudo, para hacer empanada, para lo que sea. Hoy vas a un supermercado y podés salir con 2 carritos llenos de productos derivados del trigo. ¿Y eso se hace con un solo trigo? No. El molino sabe mezclar, pero hay parámetros que hay que conocer, como por ejemplo, en el mundo estadísticamente se utiliza entre el 30 y el 32% de trigo de grupo 1 para la mezcla de harina o para la corrección. La Cámara de Bahía Blanca tiene un trabajo que yo lo sé mostrar en nuestras exposiciones, donde está la curva del W versus proteína y lo compara con los grupos. A ver, cuando vos decís tengo 10 de proteína y es grupo 1, tenés 350 de W. Cuando es de grupo 2 tenés 300 y cuando es de grupo 3 con la misma proteína tenés 250. Bueno, eso es una pérdida de recompensa que no le llega al productor y que la industria en silencio lo está aprovechando. Ahora bien, si vos decís, sembramos este trigo o no sembramos este trigo, ¿va a faltar trigo en el mundo? No. En la forma que está distribuida la producción de trigo en el mundo, nunca va a faltar trigo. Porque no hay posibilidad de que en el Mar Negro venga una sequía y el mundo se quede sin trigo. Todos los años sobra. Entonces, ¿cómo vamos a tener que hacer para defender mejor nuestro producto? Estar atento a los requerimientos y la demanda. A ver, no fabricar lo que lo más cómodo nos resulte. Porque el mercado cada día es más exigente. Y bueno, y si queremos estar insertados en el mundo, vamos a tener... A ver, el que quiere trigo para garrachita, hay que hacer trigo para garrachita. Así un acuerdo, ¿cuánto vale? El que quiere trigo para pan dulce, que sea trigo para pan dulce. Y hacer un acuerdo, ¿cuánto vale? En general el productor está prefiriendo variedades que rindan de rendimiento, ¿sí? La realidad es que los últimos años han sido secos también, con lo cual variedades de rendimiento sembradas temprano fueron las que ganaron, ¿sí? La calidad es como que siempre el productor dice hay gusto a poco porque no se diferencian los precios respecto a los otros, pero la realidad es que como han sido años secos, en general la calidad fue buena, entonces hubo mercado, hubo exportación de un montón de trigos que por ahí en un año húmedo no salen, no se pueden exportar. ¿Por qué? Porque esos trigos igual llegaron a tener proteínas y gluten importantes, ¿sí? Y eso no quiere decir que pase en un año húmedo, ¿sí? Con lo cual, a ver, ¿qué busca el productor? Rendimiento. ¿Qué busca? Sangre francesa. Pero no quiere decir que no haya que tener algo de trigos, no sé si correctores es la palabra, pero trigos que tengan calidad para las molinerías, ¿sí? Yo creo que no hay que dejar esa parte que fue un fuerte importante de la Argentina, ¿sí? El desafío que hay es el tema de la segregación, el tema de conocer lo que se está sembrando, que es muy importante, que el molino pueda tener esa trazabilidad, decir, bueno, el trigo que estoy recibiendo, con qué semilla se sembró, ver cómo se comportó en todo el proceso que hizo de formado de grano y demás, hasta el momento que recibe el molinero su trigo.
Entonces, de esta manera, el molino va a poder tener esa diversidad de calidades para poder hacer sus mezclas y poder cumplir con las especificaciones técnicas de sus clientes. Porque cada vez más viene como de abajo hacia arriba la exigencia de las empresas grandes y las pequeñas también en especificaciones técnicas de harina. Entonces el molino tiene que cumplir con esa especificación porque si no de las empresas le rechazan los lotes de harina, las tolvas o las bolsas. La incorporación de nomencladores es fundamental. Lo tienen todos los países del mundo y no lo tiene Argentina. Nosotros exportamos trigo con un nomenclador. Un nomenclador es una posición arancelaria, ¿no es cierto? Con un nomenclador en la cual está el trigo forrajero. Ahora, si vos decís quiero un trigo para galletitas, no tiene otro nomenclador, va como trigo forrajero. En el medio puede haber segregación en algún paso de puerto, lo puede estar aprovechando algún eslabón de la cadena comercial sin que le llegue al productor. Después de ver la importancia que tiene la segregación de la calidad del trigo para la cadena de valor, les proponemos hacer una breve pausa. Pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se puede integrar a la ganadería con la agricultura. Ganadería con agricultura y agricultura con ganadería abren un camino hacia la sostenibilidad. Y en el siguiente informe de Saber Rural les contamos de qué manera. Con la expansión de la agricultura de las últimas décadas, la producción agropecuaria en Argentina registró una conversión de sus sistemas hacia la intensificación. En este proceso, se incrementó la competencia entre la agricultura y los sistemas ganaderos, obligando a los productores a modificar el manejo de los rodeos. Pasada la ola de agriculturización y en la búsqueda de la mejora de la eficiencia, se está manifestando una vuelta a esquemas que integren a la agricultura con la ganadería. Esta integración agrícola-ganadera es bastante vieja dentro del sudoeste bonaerense. Se trabajó muchísimos años con la estación experimental Bordenave en este tema y las agencias de todo el sudoeste en la integración agrícola-ganadera y en los sistemas mixtos. Esos sistemas mixtos, gracias a Dios, todavía perduran en la región, si bien la agricultura en los últimos años ha avanzado mucho sobre el área de las pasturas, lo que nos ha hecho reducir ese área, digamos, de integración. Pero nosotros desde INTA, ya sea de Naredo, Bordenave y todas las agencias de extensión del sudeste, trabajamos mucho y hacemos mucho hincapié con los productores en que mantengan esa rotación con pasturas y agricultura. Si bien somos conscientes de que hay áreas completamente agrícolas que han avanzado y se han agriculturizado, también somos conscientes de los problemas que se nos avecinan con esa agriculturización. En el área específicamente de suelo comenzamos a tener problemas de adensamiento, compactación, problemas de fertilidad de los suelos, que eso cuando años antes, en la década de los 80, de los 90, teníamos más interacción con pasturas, no ocurría. Por ejemplo, en la zona serrana, que aquí cerquita tenemos la Sierra de la Ventana, nosotros tenemos excesos hídricos en determinados momentos del año, que en la época de la década del 80 las pasturas hacían de esponja y absorbían todo ese agua y ese agua, digamos, demoraba una semana en llegar a la ciudad, digamos, descendiendo de nivel, ¿no es cierto?, de la zona serrana a la zona más baja. En este lugar nos encontramos en las encadenadas, las lagunas. Hoy esa agricultura avanzada y lotes muy agrícolas, muy compactados, con monocultivo de trigo soja, ese suelo está más adensado y tienen problemas de erosión con pendientes, se agrava el problema y ese agua en 24 horas la tenemos abajo. Abajo significa por los arroyos y que termina acumulándose aquí en las lagunas, en el lugar donde estamos en este momento. Para mantener el equilibrio de los sistemas, la ganadería es una herramienta estratégica que aporta beneficios tanto a la agricultura en particular como a los sistemas en general y resultados económicos similares a los que puede ofrecer un monocultivo.
La producción que nosotros logramos en un sistema mixto es igual y en algunos casos puede llegar a ser superior a una agricultura permanente, con la consecuencia de que podemos reducir el uso de herbicidas. No necesitamos utilizar tantos herbicidas porque la pastura que nosotros generamos durante 4 o 5 años genera un ambiente en el cual volvemos a una situación más de naturalidad. Esa situación más de naturalidad nos permite tener una mayor fertilidad, un suelo más esponjoso, un suelo con mayor nutrientes, con mayor disponibilidad, y la incidencia de las plagas son menores. Pero tenemos que mantener esa rotación. Seguido a esa pastura debemos seguir con los cultivos de cosecha, sobre todo en aquellos lotes que tienen mucha aptitud agrícola, y el productor tiene que tener su renta, de hecho busca su renta, ganar plata con lo que hace, pero dentro de un ámbito de sustentabilidad. Y el productor de la región del sudoeste bonaerense, gracias al labor del INTA, la actividad de los técnicos privados, el Colegio de Ingenieros Agrónomos que se ha formado ahora, las universidades, ha tomado conciencia de la necesidad de la rotación. Y en esa rotación son clave las pasturas. En las últimas décadas, los suelos productivos en Argentina fueron orientados a la agricultura, con un modelo de intensificación que generó una redefinición de los ambientes rurales y un reordenamiento de la ganadería. Para revertir los efectos de un modo de producir que provocó desequilibrios en los ambientes, el suelo y en los sistemas productivos, se plantea la necesidad de volver a esquemas con rotaciones sostenibles que integren a la agricultura con la ganadería. En la década del 70, 80 esto era pasturas y trigo, entonces con una incidencia del cultivo de verano muy poca. Fue creciendo, primero el cultivo de sorgo, después el cultivo reemplazado por el de girasol y hoy reemplazado por el maíz y soja, con hoy maíces de primera y de segunda. Tenemos una tentación de rendimientos muy grande, por lo tanto debemos continuar en esa línea, incorporando tecnología, aumentando la producción porque tenemos que obtener alimentos, pero dentro de un ámbito de una rotación sustentable o sostenible, de manera tal de que en algún momento volvamos a la pastura y le restituyamos nuevamente al suelo aquello que perdió. ¿Qué perdió? Y perdió fertilidad, sobre todo también en aquella cosecha de forraje y cosecha de picado de forraje que nos llevamos todo el material, por tanto ahí estamos empezando a tener problemas de intercambio catiónico, de bases, de deficiencias de calcio, de magnesio, de compactación y sobre todo en aquellos suelos que son franco limo arcillosos o limosos, que son suelos que tienen, ¿cómo te puedo decir?, canales más finitos, y si esos canales no los contribuimos con las raíces, se van cerrando y si nos produce un sellamiento del suelo, y si a eso le agregamos pendiente, estamos en un problema de pérdida de agua que se va por los caminos y no la podemos utilizar para la agricultura. Entonces, creo que es importante, el productor lo sabe, el productor del sudeste lo sabe, pero bueno, siempre tenemos que estar acompañando, repitiéndolo y haciéndolo saber, porque es la historia de esta región. La historia de esta región es sistemas mixtos. Gracias a eso, todavía los niveles de materia orgánica se mantienen en nuestra región y la incorporación de la siembra directa ha dado un gran ayuda en aquellos lotes agrícolas, manteniendo esa cobertura en rotación con pasturas, que bien la gente de APRESID también lo menciona, la gente de CREA, para poder de alguna manera mantener esa sustentabilidad. Nuevas tendencias productivas orientadas a generar sistemas sustentables se están enfocando en la puesta en marcha de estrategias que fomenten el reemplazo progresivo de tecnologías de insumos por tecnologías de procesos, como base de la transición de sistemas agrícolas convencionales a sistemas de base agroecológica. La tecnología de insumos está presente, pero las tecnologías de procesos, digamos, hay que trabajarlas y no dejarlas y hacerlas rendir al máximo. En aquel lugar o momento que se necesite utilizar un insumo, se utilizará. Pero en un sistema agrícola-ganadero de integración agrícola-ganadera, vuelvo a repetir, los niveles de insumos que tenemos que utilizar son menores a aquella agricultura permanente sin cobertura. Les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural.
Las prácticas agrícolas y ganaderas que dejan su huella sobre la tierra también tienen métodos de manejo que brindan servicios ecosistémicos. Y en este segmento de Saber Rural les contamos de qué manera. Todas las prácticas agrícolas y ganaderas dejan su rastro en la tierra, por lo que el manejo de procesos biológicos de cultivos y de los sistemas ganaderos que permitan recuperar los servicios ecosistémicos deteriorados plantean un cambio de paradigma. Cualquier actividad algún impacto va a tener y también te debería decir que no hacer nada también genera un impacto. O sea que creo que nosotros frente a los impactos ambientales y a la problemática ambiental de los sistemas ganaderos, productivos y demás, debemos ser proactivos, debemos decidir lo que tenemos que hacer y debemos actuar en consecuencia. Y creo que tenemos mucho para hacer y para actuar, porque debemos reconocer también que el sector, en la medida que produzca de la manera que corresponde, eficientemente, es la principal actividad que tiene capacidad de recuperar las malas condiciones del ambiente que hemos perdido. No es el sector el que generó estas malas condiciones, sin embargo, tiene la responsabilidad de probablemente aportar a la recuperación que puede tener el ambiente, sumando carbono al ambiente, etc. Hay un montón de técnicas que podemos agregar a cómo lograr todo eso. Pero yo creo que la visión que tenemos que tener es que el sector es el promotor de todo esto, el que tiene la capacidad de hacer todo esto. Debemos reconocer que existen métodos de agricultura que no son tan agresivos. Evidentemente la combinación de ganadería y agricultura es realmente un elemento potenciador a favor de toda la actividad. O sea que no podemos desconocer que si aumentó la agricultura, bueno, aumentemos la ganadería en la misma proporción, no sé si en volumen, en cantidad, pero sí en capacidad de manejo, en capacidad de gestión. Los distintos ecosistemas terrestres actúan como fuentes de emisión, al tiempo que son capaces de compensar el impacto con un significativo potencial de mitigación. Generar sistemas armónicos con el ambiente, reduciendo su huella de carbono, crea oportunidades para el sector agrícola en particular y para Argentina como país. Si nosotros consideramos a la vaca como emisora, como productora de gases de efecto invernadero y generadora de huella de carbono, bueno, sí, evidentemente debemos reconocer, y no lo minimizo, que tiene un aporte importante con gases de efecto invernadero. Pero es el sector, vuelvo a repetir, que tiene la capacidad de capturarlo. Entonces depende del sistema de producción, depende de la calidad de nuestro sistema productivo, en que nosotros seamos positivos, no negativos. O sea, el sector ganadero tiene esa capacidad de generar respuestas positivas y mejorar las condiciones. Hay pocos sectores, muy pocos sectores, que tengan esa posibilidad. El sector ganadero, con la capacidad de acumulación de carbono en el suelo que tiene, hoy se calcula que más o menos el 50% de carbono en el suelo está consumido o agotado. O sea que tenemos muchísimo camino por recorrer acumulando carbono y bueno, y eso va a favor de lo que sea los sectores industriales, de los sectores energéticos y demás, que probablemente en el corto plazo no tengan la capacidad de cambiar su sistema de producción y emisión consiguiente. Entonces, el sector ganadero a pasto y bien a pasto puede ganar mucho como actividad, ganar mucho como empresa y ganar mucho como ambiente, ¿tá? Y eso sin ninguna duda va a repercutir en los aspectos sociales y automáticamente, digamos, estamos hablando de un sector que tiene una sustentabilidad y una seguridad a futuro que creo que hay que considerarla positivamente. La agricultura representa la mayor proporción de uso de la tierra por el hombre y es una fuente importante de emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero.
Sin embargo, si bien los distintos ecosistemas terrestres actúan como fuentes de emisión, son al mismo tiempo capaces de compensar el impacto con un significativo potencial de mitigación. Entendamos que, por ejemplo, el desocupar las tierras no nos genera acumulación de carbono, no genera, o sea, desocupar las tierras genera pérdida de tierras. La pampa húmeda, todas nuestras pasturas se hicieron con animales arriba, no se hicieron solamente con pasto. ¿Y cuál es la alternativa si no le ponemos los animales? Que se prenda fuego. Parece triste, pero y ya lo pasó la pampa húmeda cuando en los años, hace 70 años atrás, en los años 50, se prendió todo a fuego porque sobraba el pasto. Y cuando se prendió todo a fuego, todo eso fue contaminación atmosférica. Hoy, con la ganadería, eso no va a ocurrir. Si la sacamos, eso puede volver a ocurrir. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.